Siguiendo con la descripción de la región posterior del cuello, propiamente de la nuca, tenemos un músculo muy ubicado en esta región, que es el esplenio, que de hecho el esplenio lo vamos a dividir en el esplenio de la cabeza y el esplenio cervical, ¿sí? Entonces, este músculo va a estar inmediatamente por detrás del trapecio y pues dentro de sus características pues va a ser un músculo, perdón, bastante alargado, que se va a extender por gran parte de las vértebras cervicales y dorsales, ¿sí? Para llegar a insertarse en la línea nucal superior del hueso occipital. Si nosotros vemos al músculo en sus pares, por ejemplo, las dos fibras, eh, tanto la izquierda como la derecha, vamos a notar que forman una V, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es la función de cada uno de sus haces para estar pues describiendo parte de la movilidad propia de la nuca. Bueno, dentro del origen, aquí tenemos que es un origen bastante amplio. Si nos fijamos, nos está especificando aquí que es de la apófisis C3 a T3, las apófisis espinosas de esta región. De hecho, si se fijan, habíamos comentado también que parte de las inserciones de algunos de los músculos que se encuentran en esta región, pues también hacen uso, pues, digamos, de la estructura que nos da el ligamento nucal, ¿no? Habíamos comentado en la otra descripción del músculo trapecio, pues que las apófisis espinosas de la columna cervical pues son bastante pequeñas y a veces es difícil que se consolide una inserción eficiente en esa región. Pero bueno, aquí estamos resaltando estos orígenes, si se fijan justamente corresponden a C3 y tenemos un haz directamente relacionado con cada una de las apófisis espinosas hasta llegar a la tercera, aproximadamente la tercera vértebra torácica. Entonces tenemos un origen múltiple y también tenemos aquí una inserción doble. Una de las inserciones va a estar dada sobre la línea nucal superior del hueso occipital y la otra va a estar cercana a la apófisis mastoidea del hueso temporal. En esta imagen que vemos aquí, con un poquito de más definición, vamos a darnos cuenta que el borde interno del músculo esplenio de la cabeza se va a insertar en el borde externo de la línea nucal superior, que ya habíamos comentado, es esta de aquí arriba. Aquí abajo tenemos la línea nucal inferior y otra parte, la parte lateral del músculo esplenio, se va a insertar en la apófisis mastoidea. Entonces, con respecto a la acción de este músculo, pues vamos a tener que va a ser un músculo que va a contribuir a la extensión de la cabeza, ¿sí? Junto con la flexión lateral y la rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Habíamos dicho que el esternocleidomastoideo hacía una rotación hacia el lado opuesto. Aquí vamos a tener un músculo que va a ejercer una rotación ipsilateral. Entonces, si vemos aquí los detalles del esplenio, aquí podemos reconocer justamente esas funciones, ¿sí? De este lado ya habíamos visto algunos músculos como el trapecio, habíamos comentado que aquí, si no me equivoco, no, aquí ya no va a aparecer, pero también va a cubrir, como habíamos dicho, al esplenio de la cabeza. En este caso, pues miren, se comprueba la función de la lateralización. Vamos a ver, el otro movimiento, dijimos, es la extensión de cuello. Aquí sí aparece el músculo trapecio. Ya habíamos comentado en su descripción que aunque su función principal es hacer movimientos de la escápula, también contribuye al movimiento de extensión. Pero pues ya vimos también que dentro de los músculos profundos, el esplenio, este músculo sí es responsable directamente de los movimientos de extensión y la rotación ipsilateral, ¿sí? En este caso, pues vamos a comprobar que si yo contraigo las fibras musculares del lado derecho del esplenio, la cabeza va a girar hacia el mismo lado. Con respecto a los detalles de la inervación, aquí vamos a tener que este músculo va a estar inervado por las ramas de C3, C4, C5 y van a ser obviamente ramas motoras. Aquí ya no aparece el par craneal número 11 como sucedía en el caso del esternocleidomastoideo. Aquí la función motora va a estar dada
principalmente directo por las tres fibras nerviosas que comentamos, que son C3, C4 y C5. Entonces, con respecto a este músculo, pues ya comprobamos va a tener un papel fundamental en los movimientos de extensión, dijimos lateralización, ipsilateral y rotación también del mismo lado. Vamos a salir y vamos a describir el músculo que está justo por debajo del esplenio de la cabeza, que es el esplenio cervical. Este músculo es un poquito más delgado que el primero que describimos, aunque sus puntos de origen son más caudales en relación al esplenio de la cabeza. Aquí ya estamos hablando que los orígenes van a estar directamente sobre la columna torácica, específicamente en las apófisis espinosas de T3 a T6. Vamos a ver en la otra aplicación, regresamos un poco, este sería el esplenio de la cabeza, lo vamos a ocultar y ahora nos quedamos con el esplenio cervical, ¿sí? Que aquí comprobamos justamente esos orígenes sobre las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, ¿no? de T3 a T6. Ahora, estas fibras van a ir en sentido ascendente para también insertarse en las primeras vértebras de la columna cervical. Específicamente vamos a tener la inserción desde C1 a C3 y sobre las apófisis transversas de esta vértebra. Al igual que el músculo esplenio de la cabeza, el esplenio cervical va a tener las mismas funciones. Va a ser un músculo que va a generar extensión de cabeza, lateralización hacia el mismo lado y rotación también hacia el mismo lado. Vamos a ver con respecto a los detalles. Aquí ya desvanecimos el resto de la musculatura y vamos a ver el resto de los detalles. Bueno, destacamos el origen, como ya habíamos dicho, de 4 puntos que corresponden a las apófisis espinosas T3 a T6, y luego aquí con azul nos está marcando las inserciones finales que van a ser en las primeras vértebras de la columna cervical. Con respecto a la inervación de este músculo, vamos a decir que también van a estar directamente relacionados con los ramos cervicales que están justamente relacionados con las inserciones finales. O sea, es decir, si tengo aquí yo que la inserción final va a ser entre las vértebras C1 a C3, las fibras nerviosas que van a estar en relación con la inervación motora también van a ser las mismas. Entonces, este músculo, junto con otros que vamos a ver, como es el semiespinoso de la cabeza, que también es un músculo que corresponde a una serie de fibras musculares más complejas que conforman una masa muscular que se va a llamar el complexo mayor, ¿sí? Van a ser también extensores de la cabeza. Entonces, en la siguiente presentación, pues vamos a ver justamente esos músculos de los que estoy hablando, que es el semiespinoso de la cabeza, que de hecho va a tener 2 fascículos, uno medial y uno lateral, y que va a complementar junto con los esplenios pues el movimiento de extensión, como habíamos comentado anteriormente.